Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, otro episodio de nuestra serie Titanes del Real Estate, donde entrevistamos pues, a los más grandes desarrolladores, aquellos con una trayectoria implacable, una carrera con mucha experiencia, de mucho aprendizaje y que nos vienen a contar su historia y su experiencia pues, en esta industria. El día de hoy está con nosotros un verdadero crack de la industria del desarrollo inmobiliario, pues un desarrollador, y como hablábamos, con una trayectoria impresionante, con muchos proyectos desarrollados, con muchos casos de éxito y con mucha experiencia, que esperamos sacarle el jugo, que nos cuente a todos cómo ha logrado tanto éxito hasta el día de hoy, ¿verdad? Le damos la bienvenida a Hugo Bosque. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Gracias por la invitación, gracias por todas los elogios ahí. La verdad es que pues uno va haciendo ahí todo y todos vamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo, ¿no? Gracias a vos por tomar el tiempo de venir aquí con nosotros y compartir, pues, como hablábamos, de tu experiencia. Ese es el objetivo de esta serie, como te platicaba, que nos contés un poco de tu persona, ¿verdad? Lo que queremos aquí es sacarte todas las estrategias, esa experiencia, esas lecciones aprendidas, esos fracasos también hasta cierto punto, si nos querés ahí platicar de algún fracaso y qué aprendiste de él y cómo hemos mejorado. La dinámica pues es conocerte y generarle valor pues a todos aquellos que están en la industria empezando o algunos que vamos ahí medio un poquito más empezando a medias, pero que queremos aprender de los que tienen pues ya mucha experiencia. Y empecemos con Hugo, ¿verdad? Sos gerente general de una desarrolladora que se llama Nempresa. Contanos todo tu background, dónde estudiaste, qué estudiaste, cómo fue que entraste a la industria inmobiliaria, te apasionaba, cómo fue todo el rollo. Pues sí, llevo ya prácticamente, yo soy graduado de ingeniero civil, ¿verdad? Y ahí fue donde en estos primeros TANES empezás a ver todo el tema de la construcción y vas aprendiendo. De verdad que empecé de la parte más operativa, ¿verdad? Siendo presidente de obra, ¿verdad? Sí, y va uno aprendiendo un montón de ese feeling, pues, y del conocimiento de la construcción que va y tener mucha seguridad, ¿verdad? Me preocupa un montón y me apasiona también un montón el tema de la construcción, así que ahí fue como empecé. Tuve un interinato, le digo yo, que en algún momento, por un tema de construcción, trabajé en la Shell, atendiendo un negocio de ventas, ¿verdad? Y entonces, pues, un poquito de ventas, como digo, es un interinato nada más, porque no profundizas un montón en el tema de las ventas. Y a partir del año 2006 arranco con el tema de desarrollo inmobiliario a full, ¿verdad? Y entonces ya llevo prácticamente estos 18 años haciendo solo desarrollo inmobiliario de casas principalmente, y que se va metiendo de alguna manera algunas otras cosas, ¿verdad? Así que todo empezó por la ingeniería civil y ahí fue donde la verdad es que encontré la pasión. Me encanta el tema del desarrollo inmobiliario. Sí me levanto todas las mañanas contento para ir a trabajar porque es algo que me llena de orgullo. A ver cómo apoyamos a venderle una casa a todas las familias guatemaltecas, ¿no? Así es. Buenísimo. Y contanos también un poco de tu trayectoria laboral, ¿verdad? Ahorita, ¿cómo llegaste al punto en que estás ahorita? Y tal vez un poco la experiencia que ganaste en estos 18 años. Pues, como te comentaba, todo empezó como parte de la ingeniería. Yo trabajé en un momento con Grupo Roble de Guatemala, que es un desarrollador pues, centroamericano, con operación en El Salvador. Hice un par de proyectos con ellos, que fueron los que desarrollaron en Guatemala. Luego me pasé a la parte, como te comenté, en la Shell. Y en el año regresé con ellos nuevamente a hacer otra etapa del centro comercial que tienen en Villanueva. Okay. Y a partir del 2008 empiezo a trabajar en Comosa, ¿verdad? Que pues es un desarrollador también con muchos años. Trabajé ahí hasta el 2014 y del 2014 a la fecha pues he estado en empresa ahí aportando todo lo que se puede y pues disfrutándome este proceso de iniciar y terminar los proyectos, ¿verdad? Buenísimo. Contanos un poco entonces de Nempresa. ¿Qué tipo de desarrolladores? Y me refiero a qué tipo de producto es el que desarrollan, vivienda, industrial, comercial o de todo un poco.
¿qué desarrollos son los que buscan hacer más que todo? Nempresa es una desarrolladora con 45 años en el mercado, bastante sólida, y su principal enfoque siempre fue la vivienda. Okay. La vivienda en casas, desarrolló varios proyectos en diferentes zonas, empezando hace muchos años hasta con zona 10, sí, pues. Zona 13, ¿verdad? Había muchos proyectos que eran proyectos pequeños, no eran tan grandes, y poco a poco fue incursionando en diferentes nichos de siempre de vivienda. En el año que yo entro, ya tenían varios proyectos en ejecución en ese momento, siempre de vivienda, y me toca agarrar el primer proyecto de edificios. Yeah. Yo ya venía haciendo un poquito de edificios anteriormente, edificios en la ciudad. En el momento creo yo que solo existían muchos edificios en zona 15 y zona 10. Sí, pues. Y entonces empezamos a hacer... verticalizado todo. No, la clase media todavía no había empezado a ver los proyectos, pero ya empezabas a sentir el problema del tráfico. Nosotros hacíamos proyectos en San Cristóbal, por ejemplo, ya se empezaba a sentir el tráfico en el año 2008-2010, entonces tenía que haber una evolución. Entonces, con ese background... 2010 no hace mucho, hace 12 años. Sí. Y ahí creo yo que se empezó con el tema de los edificios de clase media, que hoy brincan por todos lados, y la verdad es que todo el mundo, pues, hubo un cambio con la pandemia, pero de alguna manera todo el mundo empezó a aceptar con las unidades, ver quién se los diseñaba y todo, qué sistema constructivo utilizar. Correcto. Y ahí fue donde empecé a desarrollar proyectos de apartamentos urbanos, más casas, ¿verdad? Siempre seguimos con el negocio de casas. El negocio de casas es un negocio lindísimo. Lamentablemente es que ahora no hay tierra, ¿verdad? Para poderlo hacer, y la gente quiere vivir cerca, la gente, si hay un cambio de mentalidad, y la gente ya acepta un montón el apartamento. Y por último, ya hace 3, 4 años empezamos con el negocio de las bodegas, también el desarrollo de bodegas, ¿verdad? De centros logísticos. Y pues estamos poniendo el pie, y la idea es quedarnos, ¿verdad? Entonces yo clasifico que nosotros somos desarrolladores de casas, de apartamentos y bodegas. Y bodegas. Esos son los 3 giros que ahorita manejamos. Están manejando. Y contame un poco porque la transición, o digamos el desarrollo de vivienda, digamos que casas y apartamentos, pues al final es el mismo cliente, ¿verdad? El sistema y el modelo puede ser diferente, pero bodegas realmente es completamente otro rollo, otro cliente, otra experiencia, digamos, que le tenés que dar al comprador, porque no es la persona típica que quiere tener su patrimonio para su familia y vivir ahí, sino es más que todo un negocio, un inversionista, ¿verdad? ¿Cómo has visto la diferencia entre esos dos productos? Yo creo que lo que empieza a pasar es el apetito que empieza a existir de los compradores, ¿verdad? Yo creo que nadie se mete a desarrollar algo que deba decir, aquí esto no lo voy a vender, o como alguna vez me dijeron, mira, ¿por qué no hacemos un edificio específico para cierto grupo objetivo? Es bien difícil. El mercado guatemalteco no es tan grande para hacer edificios solo para un mercado específico. Sí. Entonces creo que empezó a existir el interés por la demanda que empieza a surgir, y entonces a todos nos empieza a interesar el tema de desarrollo. Sí. Ojalá que fuéramos tan grandes para hacer desarrollos y decir como la VAS, ¿verdad? Que es un desarrollo, al final de cuentas es un desarrollo inmobiliario con una idea súper creativa, y que todos tuviéramos la oportunidad de poder hacer proyectos como esos, que también es un desarrollo inmobiliario. Entonces ahí fue donde aparece la oportunidad. Teníamos una tierra guardada desde 20 años para atrás, que se dejó madurar, llegó su momento. Hacemos el primer proyecto de bodegas, sumamente exitosos, una super location, y entonces decidimos quedarnos en este negocio, participando un poquito más activamente y con una periodicidad para que la gente también nos reconozca que no solo somos desarrolladores de viviendas, sino que también de bodegas. Y voy a adentrarme un poco más a este tema de bodegas, porque no hasta ahorita, cabal, ¿verdad? Hace pocos años que fue creciendo la industria, y no hemos platicado mucho con desarrolladores de bodegas. Diego Flores vino hace un par de meses, que de Idea Central, que esos tienen bastante también, pero cuando vemos digamos que todos estos inversionistas, ¿verdad? Porque que claramente hay una demanda ahorita grande, creo yo, de bodegas. Pues ahorita lo estás confirmando, que con proyectos exitosos, pero al final también es completamente otro modelo, porque
cuando vos pensás en apartamentos, pensás, bueno, voy a hacer segmento A, entonces el segmento A quiere un metraje de esto con tantas habitaciones, baños, cuántos parqueos, etcétera, etcétera. Cuando hablas de bodegas, también es completamente, o hay subproductos, digamos, ¿verdad? Porque puede ser un parque logístico, puede ser unas sofibodegas, puede ser un build to suit para centros de distribución, etcétera, etcétera. Ustedes han analizado todos y decir, bueno, me voy a enfocar en bodegas de 500 a, no sé, o de 1150 metros a 500, y cómo decidieron o cómo deciden el producto que quieren hacer en cada terreno. Por el location. Al final de cuentas, el location va amarrado también al precio de la tierra. Sí. Entre más cerca de la ciudad, más caro, mientras más lejos, más barato. Entonces vas cambiando un poquito. Entonces, dependiendo qué tan lejos y qué tan cerca estás del centro urbano, y no me refiero al centro urbano de la ciudad de Guatemala, porque también empieza a pasar que ya hay, mirás, bodegas, complejos de bodegas en Chimaltenango, y hay un montón en Xela, y entonces empezar a saber ese desarrollo. Claro. Entonces, dependiendo de eso, vas definiendo también el tamaño del producto, ¿verdad? Un poquito como lo que pasa en vivienda, que en zona 4 te definís con un producto y en zona 15 con otro, ¿verdad? Entonces, así pasa también en el negocio de las bodegas. Y entonces, somos una operación bien pequeña, la verdad es que tenemos una flexibilidad de también poder hacer ajustes y parecernos a un build to suit, ¿verdad? Pero no es un build to suit que le construimos a alguien específico, sino que le decimos, tenemos estos tamaños y podemos unirte cierta cantidad de bodegas y hacerte ciertas adecuaciones constructivas dentro de tu bodega, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, eso es fácil. El tema de la operación nos facilita a nosotros a lo interno poder resolverlo con el cliente en un proceso bastante dinámico, ¿verdad? Pues, y eso lo lográs realmente con terrenos planos, ¿no? O sea, porque el unir 7 bodegas es una mega plataforma que necesitas, y si fuera un terreno con una topografía un poco rara, pues ya te cuesta mucha. Fíjate que el proyecto que entregamos hace 2 años era una bodega grande y no era plano el terreno, pero como el cliente pidió 25,000 metros cuadrados, era fácil hacerle la unión, ¿verdad? O sea, no era tan plano, pero no puedes, por supuesto, no puedes hacer como cuando haces otro tipo de proyectos que puede ser con una topografía más complicada, porque aquí sí tenés que tener, los camiones no pueden girar en rampas muy inclinadas, etcétera, pendientes para los camiones y todo eso. Así es, entonces sí tenés que tener ese tema, entonces sí ya te van ofreciendo tierra en que vos decís, aquí cabe un proyecto de bodegas, porque ya no cabe uno de casas, ¿verdad? O sea, sí, el costo está muy alto para... Así es, ¿verdad? Entonces, o si tenías la tierra parqueada hace 20 años, pero la que ya está plusvalizada a cierto punto, necesitas, aquí ya no hay casas tampoco, pues ya no caben. Así es. Entonces, ahí vas definiendo tu producto, ¿verdad? Entonces, creo que vamos conociendo, creo que hay desarrolladores con buena trayectoria que han hecho muchos proyectos, pero esto es bastante típico el tema de la construcción. No hay muchas variables que tengas que cambiar, ¿verdad? Como sucede en los apartamentos que tenés 20 amenities, aquí no hay tanto de eso, ¿verdad? Sí, es menor, ¿verdad? O son amenities también un poco más sencillos que son para los pilotos y eso. Ahora, cabal, y va resolviéndolo mucho más fácil. Sí, pues. ¿Y la comercialización de estos productos, cómo lo hacen? ¿Igual por redes sociales, por ahí captan y el proceso es similar? ¿O es de puerta, pues ir a empresas, decirles, miren, quieren aquí una bodega? ¿O cómo lo manejan? No, lo manejamos directamente con corredores inmobiliarios que se dedican a comercializar bodegas. Sí, pues, ¿verdad? Porque sí, ya lo traen, es mucho más fácil. Sí tenemos un equipo propio que lo atiende, pero al final de cuentas también es un acompañamiento nuestro para que el cliente para que el corredor tenga la facilidad de que le podamos entregar la información correcta, ¿verdad? Sí, pues. Pero lo hacemos poco y principalmente es con corredores externos que nos van apoyando en ese tema porque ya conocen. Sí, ya tienen su cartera también ya conocen a las 10 transnacionales que quieren crecer y entonces a las transnacionales lo llaman, mira, quiero tal y tal metraje, ¿verdad? Sí, pues. En estas ubicaciones. Entonces les presentan a veces un portafolio de productos y se van decidiendo por la ubicación que más le parezca y el sistema constructivo que le resuelva su necesidad. Condiciones, ¿verdad? De todo, dependiendo de su logística interna de cada empresa. Plazos de pago, enganche, etcétera, etcétera, porque el financiamiento es otro totalmente diferente, ¿verdad? Sí, aquí pedís bastante más. Sí. Le sacas más al cliente que en vivienda. ¿Verdad? Arrancás con el ticket aquí es de $400,000, $500,000 sí. Y en apartamentos arrancás en 50,000, ¿verdad? O sea, es otro cliente totalmente diferente, ¿verdad? Buenísimo. Pues gracias por ese paréntesis, digamos, de la parte industrial que platicamos.
Una pregunta que te tenía era, pues que se la estoy haciendo a todos, ¿cuál ha sido o crees que ha sido uno de los desafíos más grandes que ha tenido la empresa o que has tenido vos como persona y cómo, y pues cómo lo han superado, digamos? ¿Qué crees que se te viene a la mente? Pues yo creo que todos los desarrolladores tenemos un común denominador, ¿verdad? Que todos tal vez tenemos la construcción de igual forma. Sí. De un sistema a otro, la verdad es que no cambia mucho y todos tenemos los mismos proveedores de muchas cosas y todo. La verdad es que lo que más a veces me involucro es en el tema de las ventas, porque ahí es donde vas ajustando, ¿verdad? O sea, sí, más para acá o menos para acá y vas entendiendo un poquito qué pasa, ¿verdad? Nos ha tocado, como bien comentaste al principio, no uno saca un proyecto y qué bueno que como pasa un poquito ahorita, que vas vendiendo, va mal, sí, que bien, todos los proyectos se van vendiendo, pero nos ha tocado, me recuerdo perfectamente en la crisis del 2008, ajá, donde pasaban meses y decía, ¿y cuántas casas vendiste en el mes? Y decías, una casa. Y entonces era de verdad que complicado ese momento, sí, pues, porque tenías casas y ponías hasta los rotulitos, decías vendida, pero hasta jugabas con una especulación, porque, claro, porque era aquello que no vendías, que 2008 fue por la crisis mundial. La crisis mundial era. Entonces ese momento fue, la verdad es que donde empezás a meterte de fondo al tema de las ventas. Entonces sí, empezás a ver y no dejas a ir a ningún cliente por nada de este mundo, porque si el cliente tiene el dinero para comprar y nadie estaba vendiendo, y lo que necesitaras. Entonces creo que ese momento fue difícil. Y de ahí lo que siempre, pues creo que a muchos nos sucede, que tenés que ajustar ciertos proyectos porque también crees que esa es la unidad perfecta y al final de cuentas el mercado te pide otra cosa y tenés que ir ajustando, ¿verdad? Así que eso es un poquito, creo yo, de lo que uno más se le complica, ¿verdad? Y siempre vas, pues, tratando de involucrarte en todas las áreas, en lo que a mí me toca, ¿verdad? Para poder entender dónde está faltando un poquito la necesidad de empujar más para que los proyectos salgan adelante. ¿Y si te ha tocado proyecto de casas, digamos, que es un poco más versátil en eso que decís de cambiar el producto? No sé, puede ser para bien o para mal, ¿verdad? Porque se te está vendiendo mucho y decís, bueno, mejor voy a hacer un producto un poco más grande, con un ticket más alto y ganarle un poco más. O al revés, ¿verdad? Decir, cabal, no estoy vendiendo mucho y tal vez el metraje de la casa estaba un poco por encima del segmento que me quiere comprar y entonces tengo que disminuir tamaños, digamos. En casas no he ajustado mucho. La verdad es que tratás de sacar 2, 3 productos máximo, ¿verdad? Sí. Y el lote es muy típico, ¿verdad? El lote no cambia. Sí. La construcción probablemente cambia, entonces decidís hacer cuadras de un tipo y cuadras de otro tipo de casa, pero no ajustas tanto en vivienda como sí sucede en apartamentos, porque sí, en apartamentos es más fácil que haces toda la estructura y unís y desunís. Ajá. Pero en casas no sucede mucho ese cambio. No me ha tocado cambiar de alguna forma tan radical. Creo que ahí la va resolviendo, ¿verdad? Sí, aparte que en vivienda, o sea, nosotros que hemos hecho de los dos tipos, que la vivienda horizontal es tan noble, ¿va? Se camina y todos están contentos, ¿no? Que con el otro es un poco más, sí, más porque te pasa que si no vas bien, frenas un poco el proceso constructivo. Sí. En los edificios tenés que hacerlo todo. Y yo por eso creo que los edificios, apretar tanto muchas veces al producto con tal de llegar a una rentabilidad cuando el riesgo es bien alto en los edificios, sí, creo que eso es lo que tenemos que empezar a medir porque estamos en una época de bonanza. Espero que sigamos un montón de años así, pero los edificios tenés que parar muchos millones de quetzales para que puedas empezar el día 1 de empezar a escriturar. En las casas es totalmente diferente. Es lindo el negocio de casas, pero yo creo que ya en algún momento cada vez va a haber menos, ¿verdad? Cada vez va a haber menos, o por lo menos tenés que salir del área metropolitana y empezar a buscar estas ciudades intermedias que también van creciendo. Porque a mí me impresionó ahorita que decís que hace 10 años o 12, 15 años, pues realmente la verticalización de la ciudad todavía era, bueno, ya había pues, pero no había explotado como ahorita. O sea, realmente es poco tiempo el que ha tomado para que haya crecido tanto. Creo que el año pasado había una estadística ahí en la Cámara de 150 proyectos simultáneos en proceso, ¿verdad? De apartamentos, pues, ¿verdad?
Sí, fíjate que en las estadísticas del FHA, por ejemplo, ¿verdad? Es mitad, ¿verdad? O sea, de cantidad de proyectos, ahorita es mitad casas y mitad apartamentos. Ah, sí. Pero la cantidad, pero en un número de unidades es mucho más grande, ¿verdad? La cantidad de casas, ¿verdad? Sí, pues. Pero cada vez ha venido de 20 a 30, a 50% y en algún momento le va a dar vuelta, Claro, ¿verdad? va a La ser cantidad de más casas. apartamentos. Yo sí creo que incluyendo el interior, las ciudades grandes se van a volcar apartamentos. O sea, van a tener que hacer. Shela ya miras un montón, Cobán ya hay proyectos de apartamentos. Entonces, hay que ir conociendo un poquito cuáles son los desarrollos que van haciendo porque la gente no quiere caminar tanto, ¿verdad? O sea, es lo que... somos huevones. No, es a donde te lleve el tuk-tuk. Sí, ahí debería de ser la ubicación, ¿verdad? Donde logres pagar 3 quetzales en el tuk-tuk, ahí debería de ser tu ubicación, sí, pues. Donde debería estar tu proyecto, ¿verdad? Ajá, interesante. Buenísimo. Contanos también un poco alguna anécdota de algún proyecto que has estado involucrado o algo, o algún proyecto del cual, no sé, te has sentido más orgulloso porque salió rápido, generaste buena rentabilidad o algún proyecto que tengas así como el estrella. Todos los proyectos, la verdad es que todos cuando mi hija me dice, mira papá, tan bonito es que tenés un plano y vas 1 o 2 años después y es un proyecto realizado, ¿verdad? O sea, lográs terminar, es una satisfacción enorme lograr eso, ¿verdad? Y todavía sentís la satisfacción cada vez que, porque cada vez hay más proyectos y como que ya uno en el día a día pierde ese tema de cabal que vas sintiendo puchica de la nada o cuando empezaste a demoler y de repente, a la gran, ya está el edificio. Sí, es que llegas y un terreno con todo un montarral, ¿verdad? Y decís, puchica, aquí va a haber un proyecto. Fíjate que cada proyecto que viene, creo yo que va teniendo su gracia porque vas mejorando con el tiempo, sí, ¿verdad? Seguro. Me recuerdo los primeros proyectos, decías, son proyectos de apartamentos de 50, 80 apartamentos y ahora haces 150 y ahora 200, ¿verdad? Y entonces vas haciendo eso. La verdad es que de los últimos proyectos, cabal son los que más me satisfacen. Ya tal vez te llena más de orgullo el terminado que al que estás vendiendo porque ya lo ves realizado. Sí, ya está ahí. Y a mí me encanta el proyecto que tenemos en Zona 16, allá por el Hospital Militar, que es un proyecto que pues, se llama Senderos. Son 9 torres de apartamentos de 5 niveles en un terreno G3. Entonces decías, sí, pues. El terreno era enorme, ¿verdad? O sea, son 360 apartamentos. Pero le entregas al cliente un jardín enorme con un montón de amenidades y entonces vivís como en un club, pero no en un club tan como metido en la ciudad. Denso como sí, los que estamos viendo ¿verdad? Ahora, ajá, pero sí tenés esas áreas verdes que son áreas verdes reales. Sí, pues. Le pusimos senderos porque tiene un montón de senderos, ¿verdad? Pero ese proyecto, por ejemplo, a mí me fascina, ¿verdad? Tenemos un proyecto en la zona 11 también que nos encanta, ¿verdad? Cómo quedó la fachada y cómo quedó el tema del proyecto como tal. Y que son proyectos que, por ejemplo, ese vertical zona 11 tuvimos que hacer el ajuste, vino la pandemia, entonces nos tocó un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, pero son proyectos que al final de cuentas lo lográs terminar y se siente bien, ¿verdad? Pues dices, ya está listo, ya están viviendo, sí. Ya están fregando los inquilinos ahí sí, con reclamos de cositas, ¿verdad? Sí, siempre. Eso creo que es la parte a resolver en el tema inmobiliario, cómo sí. yo no creo que se pueda quedar 100% bien, pero todos estamos aprendiendo a ver cómo logramos cumplir las expectativas de los clientes. Seguro, por lo menos resolverles rápido cualquier temita, ¿verdad? Fíjate que yo creo que también viene un cambio de pensamiento porque todos venimos de que con nuestras casas vivimos con nuestros papás en casa. Ajá. Y entonces, pues estaba la casa y el vecino pues tendría su problema, pero pues a veces no lo sentías o 2 cuadras para abajo otro vecino era maleducado y pues no lo sentías. Seguro. Ahora en los apartamentos todo el relajo es para todos, ¿verdad? Entonces eso es un tema cambio cultural que vamos a tener que ir viviendo de cómo la gente se va a adaptar a la vivienda horizontal, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pensás vos ahorita ocurriendo este tema de que decías, esperemos que tengamos muchos años de bonanza en tema de venta de apartamentos, ¿verdad? Que es ahorita lo que se está moviendo, pero después del COVID, pues se vio bien reflejado esta brecha que existe entre pues, costos de construcción y precios de venta de inmuebles con los ingresos familiares que tiene. O sea, la gente no está ganando al mismo ritmo que aumentó todo, ¿verdad? Entonces empieza a haber una brecha de poder adquisitivo ahí entre los guatemaltecos y los inmuebles, que seguro
pues analizando otras ciudades del primer mundo y todo, pues ya sucede lo mismo, ¿verdad? No es que solo aquí esté pasando en Latinoamérica. Y entonces empieza a haber ya un proceso o un momento en donde ya es bien complicado comprar, a menos que compres pues ya estamos viendo también aquí apartamentos desde 22, nosotros mismos estamos desarrollando ese tipo de inmuebles, pero ya ves que pues ya no logran comprar ni el apartamento de 60 metros cuadrados, entonces se vuelve un mercado de renta, ¿verdad? Ya todos buscan más hacer proyectos de renta. ¿Ustedes en la empresa o tienen alguna visualización de eso, de que en algún momento cercano pues ya generar proyectos verticales de vivienda 100% para renta y ya no venderlos? Mira, nos encantaría, la verdad, entrar en ese negocio, pero todavía no lo veo, o sea, no lo siento, pues me imagino que muchos están haciendo números, pero entras con un problema de las rentas, ¿verdad? Y en Guatemala tocar el tema de la ley del inquilinato es un tema que, no se puede tocar. Y de verdad que creo que las autoridades tienen que entender que tenemos que evolucionar como país. No podemos quedarnos estancados por un tema social, ¿verdad? Por un tema social ya no toco a nadie, ¿verdad? Entonces ya no se voltean a ver, pero complican la situación porque entonces la gente se va a vivir a cualquier lugar, ¿verdad? Yo tal vez voy a retroceder 2 pasos y quiero hablar tal vez del tema de lo que sucede en Guatemala y las tareas pendientes, porque tenemos un déficit habitacional, sí, ¿verdad? Entonces todo el mundo decimos, es que el déficit habitacional de Guatemala. Pero tenemos la época de la bonanza, de la gente entre 25 y 40 años. El bono demográfico, que es un déficit habitacional, le voy a denominar, porque es una necesidad de vivienda que todos tenemos que empezar a construir a otra velocidad, porque el bono demográfico viene empujando. Seguro. Pero tal vez donde me quiero regresar es a ese déficit habitacional, porque lo que bien mencionabas es el costo de construcción volvió a alejar a la gente de poder comprar una casa. Entonces tiene que alquilar. Entonces la gente que necesita pagar cuotas de 1,500 quetzales, de 1,200, entonces va a alquilar al barranco. Entonces el gobierno tiene que entender que tiene que modificar y el Congreso tiene que modificar la ley. No es un tema de que a la que injusto lo van a sacar de su casa, sino que es un tema que tenemos que preocuparnos porque la mayoría de gente paga. Fíjate que yo estaba viendo también el tema de la mora de la cartera del FHA, es abajo del 3%, pues es bajísimo. Entonces, si vos tuvieras esa mora en el alquiler, vos dirías, me meto pues porque es una nada, pues, o sea, es un cliente, es 3 clientes en 100, ¿verdad? O sea, es una nada. Entonces vos decís, no hay riesgo, siempre voy a recibir un flujo, porque cuando haces el negocio de bodegas, vos decís, voy a tener 80% de ocupación. Porque se te desocupa una bodega de 10, ¿verdad? Y entonces perdés el 10% de la ocupación. En cambio, un cliente es como más fácil. Entonces, son leyes que tienen que venir y que tienen que venir el acompañamiento. Y creo que ahí va a empezar a existir ese interés y vamos a resolver el mercado no atendido. Sí, pues. ¿Y crees que la situación, obviamente la situación del país política en términos de leyes no es la adecuada para poder solventar ese tema? Hace unos años, pues entiendo que lideraste ahí la iniciativa de la ley de la tasa de interés preferencial, que cabal, hoy creo que está, bueno, hoy, ¿qué fecha es hoy? 29 de mayo. Estamos lanzando un podcast que grabamos con Accountax de un evento que hicieron en Anacovi sobre 70-30, utilizando la ley de interés preferencial. Ahí la expusimos también básicamente con Jean-Pierre y Adriana lo mismo, ahí para que todos lo escuchen también, regresen un par de episodios o uno. Pero lideraron esto, que creo que es algo muy positivo. Obviamente no con esto se resuelve el tema de la vivienda, ¿verdad? ¿Qué crees que es el siguiente paso para Guatemala, o los siguientes 2 o 3 pasos para Guatemala pues con la visión de poder brindar más vivienda a las familias? Cabal, atender ese mercado es, creo que, la solución que todos queremos. Y nosotros desarrolladores, pues, poder hacer más desarrollo, pero al final de cuentas resolver un problema que no tiene una solución tan rápida. La ley de interés preferencial vino a apuntalar
y cabal sale la ley y sale la competencia también, porque CHN fue bien agresivo en ofrecer las mismas tasas de interés que ofrece la ley de interés preferencial. Sí, pero ya van para arriba. Sí, ya van para arriba, pero al final de cuentas creo que eso fue una competencia directa y el CHN vendió un montón de casas con tasas bien accesibles, porque al final de cuentas se empiezan a parecer a lo que vos pagas en una renta. Bueno. ¿Qué me encantaría? Me encantaría que se lograra, que es un artículo el que hay que modificar, es la famosa ley del IVA, y no para todos. Es la ley del IVA para las casas abajo de 500,000 quetzales. Ajá. El cliente paga un IVA de una propiedad que la verdad es que no lo debería de pagar, pero no, el problema del IVA no es quitarle el IVA a la factura del cliente final. Es que si te quedas con los costos inmersos del IVA en el proceso, de nada sirve también modificarla, ¿verdad? Entonces, creo que con la recaudación tributaria que existe hoy, creo que se pudiera lograr mejorar eso porque es un apoyo al tema ese. Me encantaría este tema de poder hacer edificios en alquiler, ¿verdad? Entonces ya los haces y empezás a alquilarlo para ciertos segmentos socioeconómicos, también para poderlo ir haciendo, ¿verdad? Así que esas serían como las principales que tuviéramos y ojalá que siempre podamos seguir con un mantenimiento rápido del tema de la obtención de licencias, que no es poner más burocracia, sino es cumplamos todas las reglas y todos nos pusiéramos del mismo lado, es cumplir ambiente, cumplir salud, cumplir con red, todo mundo decir estamos de acuerdo en cumplir, pero no pases en esos procesos de un año, año y medio sacando una licencia, ¿verdad? Claro. ¿Y ahorita cómo lo ves? Porque nosotros lo vemos crítico en ciertas... Ahorita... Con red, digamos, ha sido complicado. Este 2024 ha estado complicado desde nuestro punto de vista por tanto cambio, porque creo que mi percepción, y no sé la tuya, pero a raíz de que entró la VAC a funcionar, ¿verdad? Como que sí se vio un cambio y todo el mundo entró. Y de repente los delegados, asesores o evaluadores de cada entidad para VAC, como que de repente tenían tanto chances, mi percepción, y ya no caminó. Ya no caminaron ciertas cosas. Fíjate que sí avanzan, sí presionan. Tal vez a veces uno no mira el contexto de todo lo que sucede, pero mira, nosotros hemos trabajado un montón de años con diferentes municipalidades, así que nos ha tocado un montón de rotación muchas veces, que hoy está un alcalde y el próximo periodo el otro. Sí. Hoy nos está tocando que había un gobierno, ¿verdad?, central, y ahora hay otro, ¿verdad? Entonces, uno es que vienen con sus nuevas políticas y sus nuevas ideales y su nueva ideología. Y dos es que hay un montón de gente que se va. O sea, hay un montón de ministerios que no han logrado contratar al día de hoy los evaluadores. Entonces, sí, pues, tienen la misma cantidad de expedientes. Si son pocos los evaluadores, de plano que no tienen una presa. Es imposible, pues, tienen una presa enorme, ¿verdad? Y lo que no queremos es, los mecanismos como la VAC, es que sucedan en que, mira, yo te ayudo con tu expediente, pero ayúdame a mí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que no queremos, y que todos seamos formales en el negocio, y que no suceda esa parte, porque creo que ahí es donde se empieza a distorsionar y se empieza a complicar todo. Seguro. Entonces, ojalá que sean rápidos, ¿verdad?, en contratar gente y en nuevamente volver a tener esa inercia, ¿verdad? Yo he visto alcaldes que dicen, no, que no tengo, y al rato están buscando también porque necesitan parte del costo de la licencia para poder invertir en proyectos que ellos tienen, que tienen que desarrollar sus municipios. Sí, son licencias grandes. Como sucede en Estados Unidos, un alcalde quiere que haya un montón de construcción y pues flexibilizan las reglas para que todo el mundo llegue a invertir, ¿verdad? Cabal. Y el que no, porque ya le sobra un montón de pisto, pues que no lo haga, ¿verdad? Sí. Estados Unidos es chilero, ¿ah? Porque tienen los estados y pueden tomar decisiones también en tema de impuestos y todo. Decir, no, si sos empresa de tecnología, aquí no pagás impuestos por 10 años y venís a generar, no sé, X cantidad de empleo, ¿verdad? Que al final el desarrollo inmobiliario, desde el punto de vista económico para el país, pues es un pilar fundamental, ¿verdad? Ahí había una estadística que 1 de cada 4 quetzales que circula en la economía pasa por la industria de la construcción y del desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, cuando ves realmente y enfocado en la vivienda, ¿verdad? Que el beneficio que le puedes brindar a un país flexibilizando, pues, normativas o algo que genere más inversión en vivienda, pues realmente el impacto que tiene eso es incuantificable, ¿verdad? Porque no solo es la cantidad de empleo que generas,
todo el dinero que cambia de manos, ¿verdad? La economía, cómo va moviendo desde la inversión del desarrollador al constructor, a los materiales, porque va hasta el que compra los electrodomésticos, ¿verdad? Y toda esa parte. Y en sí el potencial futuro que puede tener esa familia que pues ya está viviendo en un lugar formal, ¿verdad? No, y lo que decías, la construcción es el empleador más rápido que puede tener un país. Sí, pues, cabal, también. Estados Unidos entra en crisis y se pone a hacer un montón de carreteras, ¿verdad? Y entonces entra un montón de gente a trabajar y entonces bajan los niveles de desempleo muy rápido, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es un poquito el tema. A mí me encanta aquí el tema de Zona 4, cuando hicieron el tema de Cantón Exposición, solo para que vieran también los alcaldes cuánto tardó en ponerlo en marcha, pero al final de cuentas se logró un montón, de un área que estaba bastante abandonada y súper céntrica, ¿verdad? Cabal. Y de ahí hay otro municipio en el interior que todo el mundo dice, ¿dónde es el límite de ese municipio? Entonces, ahí después quiero comprar yo tierra, ¿va? Porque todo el mundo dice, yo ahí no me quiero ir a trabajar porque de alguna manera sabes que te vas a pasar complicadísimo el tema de la licencia. Ajá. Entonces, es cuánto querés invitar o no querés invitar a tus municipios. Creo que eso es algo que hay que poner, que ellos tienen que poner, ¿verdad? Y hay ahí algunos índices como de competitividad, ¿verdad? De municipalidades, pues, que creo que sería bueno que todos los alcaldes lo vieran, analizaran y cabal, ¿verdad? Que hicieran, bueno, yo quiero que los desarrolladores vengan a mi municipio a invertir porque hay mucho, hay que meterle mucho potencial, ¿verdad? Hay que explotar esa estadística, creo yo, sacó el ranking de municipios, creo que ustedes lo hicieron, ¿verdad? Buenísimo, porque sirve de un montón. Y sobre todo porque todo el mundo ahora viene con sus planes de ordenamiento territorial. Cabal, eso es otro tema importante que no sé, pues yo no sé cómo vienen o si todos los municipios ya vienen con uno, pero creo que es algo importantísimo que no te alcanzan las manos para poder atender la cantidad de planes de ordenamiento territorial. Ajá. Que se vuelve hasta un poquito complicado porque ya tuvimos experiencias de municipios en donde no lograron resolverlo. Lo derogaron. Lo derogaron porque no lograron resolverlo. Entonces es solo ojo con lo que, ojalá que por ejemplo un CGPlan hiciera o un Infom hiciera un plan de ordenamiento territorial como más globalizado y pues ya cada quien le hace las adaptaciones a sus municipios, porque no es lo mismo construir en Xela que en Escuintla, ¿verdad? O sea, tenés que tener otras condiciones, entonces vos puedes poner otros requisitos porque si no la gente va a abandonar la vivienda también, ¿verdad? Entonces, los ejes, la movilidad es diferente, pues también tiene que venir. Así es, y tenés que jalar otras cosas porque pues en México todo el mundo, nosotros que estamos en el desarrollo, entendió lo que pasó de que hicieron aquellas ciudades dormitorio y hoy son ciudades cementerio porque no había trabajo. Entonces ahora esas desarrolladoras andan viendo cómo le meten área de empleo porque la gente 3 horas para venir a trabajar y 3 horas para... Nadie quería, pues. Entonces se vuelven proyectos que tarde o temprano van a tener cierto índice de desocupación, ¿verdad? Sí, seguro. Son proyectos que fantasmas se vuelven, ¿verdad? Sí, es así, cementerios. Algo que mencionaste también que quería preguntarte es esto cómo sufrieron o cómo pasaron ustedes la etapa del COVID, ¿verdad? Porque realmente cuando pasó, nos encerraron un par de semanas, creo que todos los desarrolladores, o por lo menos yo, y constructores, realmente a las 2-3 semanas ya estaban echando punta, pues, ¿verdad? Todos hicimos lo que había que hacer de llenar un documento ahí con el Ministerio de Economía y los permisos y todas los trabajos para evitar los contagios y la gran diabla, pero bueno, pasó esa parte, pero el impacto como que vino un año después, ¿verdad? Cuando los costos se empezaron a subir. ¿Ustedes tenían algunos proyectos en proceso ya, no sé, en proceso de construcción que habían adjudicado o que ya habían empezado a vender y de repente la construcción se les subió un 20% y ahí los números empezaron a moverse? No nos tocó, teníamos proyectos bastante avanzados, creo que por eso no nos tocó y los que nos venían tuvimos que reajustar. Ahí hubo una escalada de precios bien importante, ¿verdad? Con ese cambio de costos. Lo bueno fue que nos dejó un parámetro como más de seguridad que todos tenemos que voltear a ver, ¿verdad? Ajá. O sea, tenemos que tener pues todo el tema de salud y seguridad ocupacional, todos tenemos que voltearlo a ver, no podemos ser indiferentes ante la situación. Entonces creo que todos nos marcó un parámetro obligado, ¿verdad? Seguro. Buenísimo. Viendo el modelo de
digamos que ahorita que un poco de la pregunta de si te había afectado en tema financiero, ¿la empresa cómo ve las métricas o cuando hacen la evaluación de proyectos, verdad? Pues hacen su estructura de costos, cuánto cuesta la tierra, cuánto cuesta la construcción, comercialización, Vos como gerente, ¿qué métricas financieras son las principales que analizan o ven a la hora de presentar un proyecto y que este proyecto, no sé, rendimiento sobre la inversión, cuánto tiempo, o tema de riesgo, o algunos usan tasa interna de retorno? ¿Tienen algún parámetro o algo que le puedes decir a la gente que por ahí tiene que ir o con qué tipo de números se sienten cómodos para darle visto bueno a un proyecto? Yo creo que rendimiento sobre inversión tal vez es el de los que más volteamos a ver, porque al final de cuentas es, tengo el pisto aquí o lo tengo aquí, ¿verdad? O sea, pues, lo evalúas. Y sí, lo que te comentaba al principio, los proyectos de casas, a pesar que pueden tener rendimientos sobre inversión muy parecidos, es complicado porque vos en las casas empezás mucho antes a escriturar. Terminaste 20 casas y vas a escriturar. Sí. Terminaste 50 y vas. En el edificio tenés que terminar los 50, 100, lo que tenga el edificio y empezás a escriturar, ¿verdad? O sea, ahí entra un poquito a la pelea con los constructores, decirles, mira, ¿qué vamos a hacer para que se haga en menos tiempo? Ya me tardé 2 años en la licencia, ahora me tengo que tardar 2 años en la construcción, ¿verdad? Sí. Y debería venir un cambio para poder ser un poquito más eficiente, ¿verdad? Yo siempre he estado, se evalúan sistemas constructivos diferentes para poder entender cumpliendo las normas y por eso Guatemala es un país sumamente conservador. Entonces todos nos gusta cumplir las normas y nos encanta que nos pongan cepos porque cumplimos la norma. Claro. ¿Verdad? Entonces nosotros probamos los edificios de ductilidad limitada, por ejemplo, hace un montón de tiempo y estamos muy contentos con el sistema porque se logra terminar antes el edificio. Ahorita hemos entrado en un problema bien serio del tema de la mano de obra y todos vamos a tener que cambiar muchas cosas constructivas porque ya no vamos a poder tener esas construcciones de alto nivel de personal en las obras. Claro. Entonces, se van. Los con mano calificada se fueron al norte. Así es, pero los que regresan, porque tarde o temprano regresan con una especialidad de levantar tabla y eso. Sí, pues. Entonces, es un cambio cultural que va a venir. Entonces, vos en lo que levantás 1 metro cuadrado de block, el tablayecero levanta 50, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que cambiar obligadamente a ciertos temas constructivos. Como más prefabricado. Y todo el mundo lo vamos a tener que adaptar porque, y si ya no hay mano de obra y todo el mundo peleándose la mano de obra y todo el mundo para arriba en los costos, tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí creo que tienen que venir esos cambios fuertes y todos lo vamos a tener que hacer. Eso no es porque querramos, sino porque nos va a obligar el mercado. Claro. ¿Verdad? Sí, la mano de obra, ¿verdad? La verdad es que sí decís que es un tema crítico que no existe, pues sí, cada vez vienen con otra especialidad y ya no hay de los que ponían block ni piso rápido. Y ahora mirad mujeres en las obras, haciendo acabados, o sea, haciendo diferentes cosas que, pues tal vez el trabajo más duro siempre se le deja al hombre, pero sí ya mirás un montón de otros participantes en este mercado, ¿verdad? Realmente cuando vos ves países más avanzados, sí es un poco la tendencia en que todo no es in situ, es off-site. Ya van trayendo, cuando ves los chinos que levantan edificios de 50 niveles en un mes, ¿verdad? Que ya traen todo solo para irlo colocando. También son países sísmicos, pues tienen todas las normativas. Lo que pasa es que vivimos en la época de gloria de que teníamos un montón de mano de obra. Hoy vamos a tener que cambiarlo. O sea, vas a cualquier lado y la ducha, aquí está la ducha con las medidas y de una vez la pones y nada que azulejear las paredes, sino que la ducha viene con todo y las paredes, ¿verdad? En algún momento tendremos que caer a eso porque se va a empezar a encarecer un poquito más si no cambiamos el tema de la mano de obra, ¿verdad? Y eso lo ves ya. O sea, vos ya estás evaluando proyectos con un sistema, algo así, pues más. Me da risa porque yo defendía un montón el levantado de bloque en los proyectos y en los apartamentos y ahora, no, ¿qué sistema hay? Y vamos con ese y vamos probando, ¿verdad? Sí. O sea, ya el tablayeso interno ya lo hacemos y ahora hay que empezar a ver qué haces en fachadas y otras áreas para. Que no sé si has visto que hay unos que están utilizando unos materiales como que fuera estructura aluminio de tablayeso, pero es un poco más robusta y es como Densglass o Duroc, ¿verdad? Que funciona. Lo que pasa es que tenés que ver el tema de aislante, ¿verdad? Por calores y fríos, pero
pero ya van poniendo fachadas completamente de ese tipo de materiales y seguramente es mucho más eficiente. Vamos haciendo el brinquito por brinquito. Cabal, en las fachadas dejo todavía el tema y en pasillos hago lo otro, ¿verdad? Y lo interno el tablayeso y ahí lo vas haciendo, ¿verdad? O sea, vas jugando un poquito con lo que crees. Pues como te digo, creo que somos muy conservadores. Venimos de hace 10 años donde el papá le decía, ahora no, ¿cómo vas a comprar aire? O sea, a mí no se me olvida eso. Y hoy todo el mundo lo desea. Antes la mayoría de los proyectos de apartamentos eran de 3 habitaciones, hoy no, ¿verdad? O sea... Si ahora ya ni habitación tienen algunos. Pero fíjate que los casados buscan el de 2, ¿verdad? O sea, seguro. Su hijo en el otro. Y lo que sí es que todos tienen el perrito, ¿verdad? O sea, eso es el... Mascota, así es su mascota. Entonces, sí son cambios que se han dado bien rápido. Mucho más rápido como veníamos, que era el cambio era cada 3 años. No, hoy el cambio es cada año, ¿verdad? Cada año ya quieren una cosa diferente. Así es. Y mira, y a futuro, pensemos ya a futuro, ¿cuáles son los planes que tienen empresa futuros? ¿Siguen pensando en seguir buscando proyectos de casas, proyectos de apartamentos, proyectos de bodegas? Esa es la visión que tienen. Gracias a Dios estamos bastante ocupados en el departamento de Guatemala. Tenemos varios proyectos en proceso y los que vienen, ¿verdad? Así que tenemos bastante, pero ahorita estamos volteándonos a evaluar el interior. Okay. Todos queremos ir al interior. Ya hemos hecho algunas exploraciones. La verdad es que mis felicitaciones a esos desarrolladores que ya se animaron y se tiraron al agua. Sí. Qué alegre que les está yendo bastante bien y eso quisiéramos que fuera nuestro siguiente paso. Okay. Como una empresa ya dimos el paso tal vez en el tema del desarrollo a lo que te comentaba, ¿verdad? De las bodegas. Sí. Y entonces ahora pues nos vamos a mantener en esas 3 líneas de negocios, ¿verdad? Apartamentos, casas y bodegas. Y el siguiente paso va a ser la parte del interior, que es lo que quisiéramos hacerlo en el mediano plazo. Sí, pues seguir indagando en mercado. También el área metropolitana, con tantos desarrolladores que somos, cada vez se pone un poco más difícil también. Pero hay bastantes clientes. Sí. Yo creo que ahorita todos estamos contentos, ¿verdad? La verdad es que nadie, el que se queje, que no sea muy llorón, porque la verdad es que todo... Que se queje, que trabaje más duro. Así es, que llegue temprano. Que llegue temprano para vender sus inmuebles. Así es. Súper. Y bueno, ya terminando un poco ahí, para todos los que nos están escuchando ahí, los que están comenzando, ¿qué consejo le darías vos con toda tu experiencia a todos los desarrolladores iniciando, los que están pensando hoy en hacer su proyectito, pues como decía, con la experiencia que has tenido, cuáles son lo que les podrías decir? No cometan estos errores o mejor hagan esto. ¿Qué les podrías decir? Yo creo que hay que involucrarse en todas las partes, ¿verdad? O sea, este es un negocio de atar diferentes temas, ¿verdad? Sí. Las ventas, la construcción. Ya las universidades deberían de sacar dentro del pensum de ingeniería y arquitectura cómo tramitar una licencia. Seguro. ¿Verdad? O sea, se volvió una clave importante del tema y ahí es donde creo que la mayoría tira la toalla, ¿verdad? Porque no entiende que ese es un proceso bien largo y dice, yo no puedo hacer invertir un dinero que en 4 años va a regresar, ¿verdad? Seguro. O sea, ese parámetro nadie muchas veces te lo dice, pero una vez pones el dinero probablemente tarda 4 a 5 años en que te regrese, ¿verdad? Seguro. Y en esos 4 años te cambian muchas cosas en el camino, ¿verdad? Y como te decía, hoy cada año va cambiando las cosas. Así que es unir la parte de ventas con la financiera, con la constructiva y con la licencia, ¿verdad? Esas 4 partes no hay que descuidar ninguna, ¿verdad? Entender bien quién es tu competencia, cuál es el producto que vas a sacar, ¿verdad? En qué nicho querés entrar, si más arriba, más abajo en precios, si más arriba, más abajo en tamaño, etcétera, etcétera. Si más amenities, menos amenities, ¿verdad? Entonces vas lidiando un poquito con eso. Así que involucrarse en todas esas partes y asesorarse, todo, ¿verdad? Yo creo que ya hay muchos, voy a decir, expertos en el tema y asesorarse bien de todo el tema que conlleva esta parte y ser bien ordenado. Creo que si uno le entra con pasión y disciplina, las cosas salen positivas. Seguro. Y yo creo que es algo importante lo que dijiste, porque realmente la industria del desarrollo inmobiliario abarca muchas industrias, ¿verdad? O sea, tenés que saber de finanzas, tenés que saber de construcción, tenés que saber de mercadeo, tenés que saber de comercialización, tenés que saber de impuestos, tenés que saber de mercado.
Y no tenés que ser el experto, ¿verdad? Pero tenés que saber por lo menos un poquito de todo. Un poquito de todo y tener a gente capaz que te resuelva en cada uno de esos ejes, ¿verdad? Que a comparación de pues nosotros que somos ingenieros civiles, que si te dedicas a la construcción, pues construís y ya. ¿Verdad? Tenés que saber. Yo nunca estudié contabilidad. Ajá. Y ahora opinas de contabilidad. Sí, o sea, yo, ¿verdad? Querés decir, no, pero es aquí. Y la verdad es que no es tan difícil. Cuando ya o sea, en el tema del concepto, ¿verdad? No de armar la contabilidad, porque eso sí tiene su ciencia y su gracia, pero pues ya puedes hacer. Y sabes, y también empezás a ser de abogado, porque tenés que hacerlo, ¿verdad? O sea, tenés que aprender que el abogado que te acompaña, que no te vayas a hacer un problema más grande de lo que haces. Y ahí miras un montón de gente que porque tiene la tierra se quiere volver desarrollador, ¿verdad? Pues yo creo que hay que tener cuidado. Hay casos exitosísimos, como hay casos que te puedo decir, creo que son un poquito más difíciles que les tocó salir del problema, ¿verdad? Sí. Porque hoy estamos en la bonanza, ¿verdad? Y ojalá que nos dure, ¿verdad? Pero cuando vienen las épocas complicadas, ahí es donde tal vez los números se te aprietan un poquito porque de alguna manera tenés que hacer rebajas y etcétera, etcétera. Cabal, y hay que ver si tu proyecto aguantó. Ajá. Entonces, creo que con pasión y disciplina, creo que todo sale, ¿verdad? Y creo que sí hay muy buena gente, la capacidad del Chapín en el desarrollo. Creo que en Centroamérica, pues me sentiría muy cómodo diciéndote que estamos súper bien, pero vas a México y vas a Colombia y por supuesto que los desarrollos de ellos son mucho más grandes, pero la población de ellos es mucho más grande. Entonces, la verdad que al tamaño del pastel, el tamaño del proyecto, ¿verdad? Así que, pero no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros con sus cambios del tema de las ciudades. Comparémonos también ya con los desarrolladores de lo que pasa en otros países, ¿verdad? Más grandes para poder ir viendo. Pero creo que hoy en desarrollo estamos súper bien y hay muy buena gente en todo sentido, ¿verdad? El albañil en Guatemala es buenísimo, pero todos los desarrolladores creo que estamos trabajando correctamente y cumpliendo con lo que se debe, ¿verdad? Buena calidad de proyectos hay aquí, ¿verdad? Sí. Para que vean todos los que nos escuchan afuera de Guatemala, que vean ahí los proyectos de la empresa de Hugo. Sí, no, se asustan. La verdad es que sí hay muy bonitas cosas en Guatemala. Todos creo que estamos tratando de dejar y todo el mundo tenemos ese sentido de dejarle algo también como a la comunidad. Seguro. ¿Verdad? Más que, porque le tratás de cumplir los amenities a los clientes, pero tratás también de que el entorno de tus proyectos sea agradable para que agarre plusvalía. Que perdure en el tiempo. ¿Ah? Y que agarre plusvalía, ¿verdad? Sí. Querés que tus proyectos agarren plusvalía. Al final es súper importante, pues, porque los bienes inmuebles, gracias a Dios, casi todos generan plusvalía, pero si haces un proyecto bien, que es bien aceptado en una buena zona, con un buen entorno, etcétera, etcétera, va a ser todavía mejor para todos los inversionistas. Así es. Que te compran. Buenísimo, Hugo, pues te agradezco bastante este tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros. No sé si algún comentario final o... No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que te felicito por el programa. De verdad que necesitamos compartir más todos. Creo que existen diferentes gremiales, ¿verdad? Pero creo que tenemos que unirnos todos porque todos buscamos un fin común. Correcto. Y de verdad que es resolver muchos problemas inmobiliarios y creo que nos apasiona este tema de la vivienda, así que ojalá que logremos soluciones también para poder abarcar otros mercados, ¿verdad? Así que muchas gracias, súper tu programa. No, hombre, gracias a vos, Hugo, y a todos los que nos escuchan, pues muchas gracias por estar en otro episodio de ASTI Podcast, serie Titanes del Real Estate, solo cracks aquí que estamos invitando a que nos den su experiencia. Y pues les comento siempre, compartan el contenido si les pareció de valor, compartan con sus amigos ahí en sus redes sociales para que más gente pues lo pueda escuchar. Síganos en nuestras redes para estar ahí pendiente de todo lo que sacamos de nuevos episodios. Y nada, gracias Hugo, gracias a todos. Feliz día, hasta luego.